El libro del Éxodo es una historia muy importante en la Biblia. Nos cuenta sobre una gran aventura. Esta aventura es sobre los israelitas, que eran el pueblo elegido por Dios. Ellos vivían como esclavos en la tierra de Egipto. Este libro muestra cómo Dios escuchó sus gritos pidiendo ayuda. Él decidió liberarlos de su terrible sufrimiento. La historia está llena de eventos poderosos y un significado profundo. Explica cómo Dios mostró su fuerza asombrosa y su profundo amor por su pueblo, guiándolos hacia una nueva vida y una nueva tierra que les había prometido hace mucho tiempo. Este libro es más que solo una historia antigua. Es un fundamento para la fe. Para el pueblo judío, es la historia de su comienzo como nación. Para los cristianos, muestra el poder de Dios para salvar y su deseo de que las personas sean libres. Los eventos en Éxodo, como la Pascua y recibir los 10 mandamientos, todavía se recuerdan hoy. Nos enseñan sobre las reglas de Dios para vivir y su relación con la humanidad. El viaje fuera de Egipto, conocido como el Éxodo, se convierte en un símbolo de todos los viajes de la dificultad a la esperanza, de la oscuridad a la luz, mostrando la presencia continua de Dios. El libro del Éxodo comienza recordándonos a José y su familia. Ellos habían llegado a Egipto muchos años antes. Al principio, fueron bienvenidos y vivieron bien. Los israelitas, también llamados hebreos, crecieron hasta ser un grupo grande de personas. Pero después de muchos años, un nuevo faraón, un nuevo rey, llegó al poder en Egipto. Este faraón no conocía a José, ni recordaba cómo José había salvado a Egipto del hambre. Vio la gran cantidad de israelitas y tuvo miedo. Le preocupaba que pudieran unirse a los enemigos de Egipto y luchar contra los egipcios, convirtiéndose en una amenaza. Por este miedo, el faraón decidió hacer esclavos a los israelitas. Puso capataces crueles sobre ellos. Estos capataces obligaron a los israelitas a hacer trabajos muy duros. Tenían que construir grandes ciudades para el faraón, usando ladrillos y mezcla. Sus vidas se volvieron amargas por el duro trabajo. Los egipcios los hicieron trabajar sin piedad, esperando quebrar su espíritu y reducir su número. Pero cuanto más los oprimían los egipcios, más se multiplicaban y se extendían los israelitas. Esto hizo que los egipcios tuvieran aún más miedo y llevó a un trato aún más duro, creando un ciclo de sufrimiento y miedo. El faraón entonces dio una orden terrible. Mandó que todo niño varón nacido de las mujeres hebreas debía ser arrojado al río Nilo. Quería evitar que los israelitas se volvieran demasiado numerosos y poderosos. Durante esta época oscura, una mujer levita dio a luz a un hijo. Ella vio que era un niño especial y lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo más, hizo una pequeña canasta de juncos. La cubrió con alquitrán y brea para hacerla impermeable. Puso a su bebé en la canasta y la colocó entre los juncos a la orilla del río Nilo, un acto desesperado de fe. La hermana del bebé se quedó a lo lejos para ver qué le pasaría. La propia hija del faraón bajó al Nilo a bañarse. Vio la canasta entre los juncos y envió a su sirvienta a buscarla. Cuando la abrió, vio al bebé llorando y sintió lástima por él. «Este es uno de los bebés hebreos», dijo. La hermana del bebé entonces se acercó valientemente y preguntó si debía buscar una mujer hebrea para amamantar al bebé. La hija del faraón aceptó, y la hermana trajo a la propia madre del bebé. Así, Moisés fue amamantado por su madre, y luego adoptado por la hija del faraón, criado en el palacio egipcio, sin saber que estaba siendo preparado para un gran destino. Pasaron los años, y Moisés creció como un príncipe en Egipto. Él sabía que era hebreo, aunque vivía con lujos. Un día, vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo, uno de su propio pueblo. Lleno de ira, Moisés mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Pensó que nadie lo había visto. Sin embargo, al día siguiente vio a 2 hebreos peleando, y cuando intentó detenerlos, uno de ellos reveló que su acción era conocida. Moisés tuvo miedo porque se dio cuenta de que el faraón seguramente intentaría matarlo si se enteraba. Así que Moisés huyó de Egipto a la tierra de Madián para salvar su vida. En Madián, Moisés se sentó junto a un pozo. Las 7 hijas de un sacerdote llamado Jetro vinieron a sacar agua para el rebaño de su padre. Unos pastores vinieron e intentaron echarlas, pero Moisés se levantó y ayudó a las mujeres, dando de beber a su rebaño.
Cuando regresaron con su padre, él les preguntó por qué habían regresado tan temprano. Ellas le contaron sobre el egipcio amable que las había ayudado. Jetro invitó a Moisés a comer con ellos, y Moisés terminó quedándose allí. Se casó con una de las hijas de Jetro, Séfora, y trabajó como pastor para su suegro, viviendo una vida tranquila lejos de Egipto. Un día, mientras Moisés cuidaba el rebaño de Jetro, los llevó al otro lado del desierto. Llegó a Horeb, la montaña de Dios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en llamas de fuego desde una zarza. Moisés vio que aunque la zarza estaba en llamas, no se consumía. Pensó que esto era muy extraño y se acercó para ver esta vista asombrosa. Mientras se acercaba, Dios lo llamó desde la zarza. «Moisés, Moisés». Y Moisés respondió: «Aquí estoy». Dios le dijo que no se acercara más y que se quitara las sandalias, porque el lugar donde estaba parado era tierra santa. Dios entonces se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados de Moisés. Dios le dijo a Moisés que él había visto la miseria de su pueblo en Egipto. Había escuchado sus gritos por culpa de sus capataces. Dios dijo que estaba preocupado por su sufrimiento y había bajado para rescatarlos. Planeaba sacarlos de Egipto a una tierra buena y espaciosa, una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, Dios le dio a Moisés una misión. «Así que ahora ve, te envío al faraón para sacar de Egipto a mi pueblo, los israelitas». Moisés estaba sorprendido y lleno de dudas sobre su capacidad para hacer una tarea tan grande. Moisés dudaba en aceptar el llamado de Dios. Le preguntó a Dios: «¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto?». Sentía que no era lo suficientemente importante ni hábil para tal tarea. Dios tranquilizó a Moisés diciendo: «Yo estaré contigo». Dios también le dio a Moisés una señal. Cuando hubiera sacado al pueblo de Egipto, adorarían a Dios en esa misma montaña. Moisés entonces preguntó qué debía decirles a los israelitas si preguntaban el nombre de Dios. Dios reveló su nombre sagrado, «Yo soy el que soy», que significa su presencia eterna y su poder. Esta fue una revelación profunda del ser de Dios. A pesar de las seguridades de Dios, Moisés todavía se sentía incapaz. Argumentó que no era un buen orador, diciendo que era torpe para hablar y de lengua lenta. Dios le recordó a Moisés que él era quien hacía la boca de los humanos y podía ayudarlo a hablar. Dios incluso nombró a Aarón, hermano de Moisés, como su portavoz. De mala gana, Moisés aceptó ir. Él y Aarón fueron ante el faraón y entregaron el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo, para que me celebren una fiesta en el desierto». El faraón, sin embargo, era arrogante. Respondió: «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No conozco al Señor y no dejaré ir a Israel». Como el faraón se negó a escuchar, Dios envió una serie de 10 plagas terribles sobre Egipto. Estas plagas no solo fueron desastres al azar, eran desafíos directos al poder de los dioses egipcios y una demostración de la autoridad suprema del Dios verdadero. La primera plaga convirtió el agua del río Nilo en sangre, matando los peces y haciendo el agua imposible de beber. Esto fue un ataque a Hapi, el dios egipcio del Nilo. Siguieron otras plagas, incluyendo ranas, mosquitos, moscas, la muerte del ganado, úlceras en personas y animales, granizo destructor, langostas que comieron todas las plantas y una densa oscuridad que cubrió Egipto durante 3 días. Con cada plaga, los magos del faraón intentaron copiar los milagros, pero pronto descubrieron que no podían. A veces, el faraón parecía ablandar su corazón y prometer dejar ir a los israelitas si la plaga se detenía. Pero tan pronto como la plaga era eliminada por las oraciones de Moisés, el faraón endurecía su corazón de nuevo y se negaba. Se resistió tercamente al mandato de Dios, lo que llevó a más sufrimiento para su propio pueblo. Las plagas se volvieron cada vez más graves, mostrando que la paciencia de Dios se estaba agotando y preparándose para un golpe final y devastador que finalmente rompería la resistencia del faraón y demostraría el poder supremo de Dios sobre toda la creación y todos los gobernantes terrenales. Sección 6. Ley y pacto. Recibiendo guía en el monte Sinaí. Después de su escape milagroso de Egipto y la derrota del ejército del faraón, los israelitas comenzaron su viaje por el desierto. Este fue un tiempo difícil, ya que enfrentaron escasez de comida y agua.
A menudo se quejaron contra Moisés y Aarón, a veces incluso deseando haberse quedado en Egipto. Pero Dios proveyó para ellos. Envió maná, un pan especial del cielo, para que comieran cada mañana. También proveyó agua de una roca cuando tuvieron sed. Estas experiencias estaban destinadas a enseñarles a depender de Dios diariamente para sus necesidades y a confiar en su guía, incluso cuando el camino por delante parecía incierto y difícil. 3 meses después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon allí frente al monte Sinaí. Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Dios le dijo a Moisés que si los israelitas le obedecían completamente y guardaban su pacto, entonces, de todas las naciones, serían su tesoro más preciado. Toda la tierra es suya, pero Israel sería para él un reino de sacerdotes y una nación santa. Moisés regresó y les contó a los ancianos y al pueblo lo que Dios había dicho. Todo el pueblo respondió a una voz: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». Este fue su acuerdo para entrar en una relación especial, un pacto, con Dios. Dios entonces instruyó a Moisés para que hiciera que el pueblo se consagrara y se preparara para el tercer día. En ese día, el Señor descendería sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Se debían poner límites alrededor de la montaña, y nadie debía tocarla, o moriría. En la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, con una densa nube sobre la montaña, y un toque de trompeta muy fuerte. Todos en el campamento temblaron. Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios, y se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego. Entonces, Dios pronunció todas estas palabras, dando al pueblo los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran el fundamento de su pacto con Dios. Los primeros mandamientos se referían a su relación con Dios. No debían tener otros dioses, no hacer ídolos, no usar mal el nombre de Dios y guardar el día de reposo como santo. Los mandamientos restantes se referían a sus relaciones entre ellos. Honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar. Estas leyes fueron dadas para guiarlos para vivir como el pueblo santo de Dios, creando una sociedad justa y compasiva dedicada a Él. Sección 8. Grandes ideas y narración. Temas en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es rico en temas importantes que nos hablan de Dios y su relación con la humanidad. Uno de los temas centrales es la liberación. Dios ve el sufrimiento de los israelitas en la esclavitud y actúa con decisión para liberarlos. Esta liberación no es solo libertad física de los amos egipcios, sino también el comienzo de una libertad espiritual para adorar y servir a Dios. El evento del Éxodo se convierte en un poderoso símbolo del deseo de Dios de liberar a todas las personas de cualquier forma de opresión, ya sea física, social o espiritual. Muestra a Dios como un redentor, alguien que rescata y libera. Otro tema clave es el pacto. Después de rescatar a los israelitas, Dios establece un acuerdo formal, o pacto, con ellos en el monte Sinaí. Este pacto está basado en la gracia de Dios y su elección de Israel, y requiere la obediencia de ellos a sus leyes. Los 10 mandamientos y otras leyes dadas no pretenden ser reglas pesadas, sino guías para vivir en una relación correcta con Dios y con los demás. Este pacto define a Israel como el pueblo especial de Dios, elegido para ser una luz para las naciones y para dar testimonio del carácter de Dios, reflejando su justicia y compasión en su vida comunitaria. El tema de la presencia de Dios también es muy importante. Desde la zarza ardiente hasta la columna de nube y fuego que guiaba a los israelitas y finalmente al tabernáculo, Dios muestra continuamente su deseo de estar con su pueblo. Las instrucciones detalladas para construir el tabernáculo enfatizan que Dios quiere habitar en medio de ellos, ser accesible y guiarlos. Esta presencia es asombrosa y específica, exigiendo santidad al pueblo, pero también ofreciéndoles consuelo y seguridad. La cercanía de Dios los transforma de un grupo de esclavos fugitivos en una comunidad de adoración centrada en Él. El estilo literario del Éxodo contribuye mucho a su poder. Es una narración épica, llena de drama, milagros y personajes memorables como Moisés y el faraón. La historia usa imágenes vivas y contrastes poderosos, esclavitud contra libertad, el corazón endurecido del faraón contra la mano poderosa de Dios, la oscuridad de Egipto contra la luz de la guía de Dios.
Estas técnicas literarias hacen que la historia sea atractiva y sus mensajes inolvidables. La repetición de ciertas frases, como «deja ir a mi pueblo», enfatiza ideas clave. El libro está cuidadosamente estructurado, pasando de la opresión a la liberación, luego a la ley y la adoración, mostrando un plan divino que se desarrolla. Sección 9. Conclusión. La luz duradera del Éxodo, libertad y fe. El libro del Éxodo concluye con el tabernáculo terminado y la gloria del Señor llenándolo. Esto significa que Dios realmente ha venido a habitar entre su pueblo, cumpliendo su promesa. El viaje desde la esclavitud en Egipto hasta el establecimiento de una comunidad de pacto al pie del monte Sinaí, con Dios en su centro, es una narración fundamental. Moldeó profundamente la identidad de Israel, su comprensión de Dios y su misión en el mundo. Los eventos del Éxodo no son solo recuerdos históricos, son tradiciones vivas que continúan informando la fe y la práctica de millones. La relevancia histórica y espiritual del Éxodo se extiende mucho más allá del antiguo Israel. Los poderosos temas de liberación de la opresión de la historia han inspirado innumerables movimientos por la justicia y la libertad a lo largo de la historia. Las personas que enfrentan la injusticia han encontrado esperanza y valor en el relato de la intervención de Dios en favor de los israelitas esclavizados. La idea de que Dios está del lado de los oprimidos y trabaja para lograr un mundo más justo es un mensaje radical y duradero de este texto antiguo. Desafía a cada generación a trabajar por la libertad y la dignidad de todas las personas, reflejando la propia pasión de Dios por la justicia. Además, el viaje espiritual representado en el Éxodo, de la esclavitud a la relación de pacto, del caos a la comunidad divinamente ordenada, sirve como una poderosa metáfora para el crecimiento espiritual individual y colectivo. Las andanzas por el desierto, con sus pruebas y provisiones, reflejan los desafíos y bendiciones que se encuentran en una vida de fe. La entrega de la ley proporciona una brújula moral, y el tabernáculo simboliza la posibilidad de una comunión íntima con lo divino. Enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la anarquía, sino en el servicio gozoso a un Dios amoroso y liberador, dentro de una comunidad de fe. En esencia, el libro del Éxodo sigue siendo una piedra angular del pensamiento judeocristiano y una fuente de visión espiritual universal. Habla de un Dios que está profundamente involucrado en la historia humana, que escucha los gritos de los que sufren y que actúa con poder y misericordia para salvar. Habla de la importancia del recuerdo, de la ley, de la adoración y de la comunidad. El viaje de los israelitas fuera de Egipto y hacia la tierra prometida continúa iluminando el camino para todos los que buscan libertad, significado y una relación más profunda con lo divino, haciendo su mensaje tan relevante hoy, en 2025, como lo fue hace miles de años.